Es tarde. Tu pantalla brilla como una pequeña luna. Acabas de destrozar el objetivo trimestral gráficas hacia arriba y a la derecha, y sin embargo el estómago se te siente como una lata abollada. Porque para lograr esa victoria, prometiste fines de semana extra que no tenías, tomaste prestadas horas de personas que pensaban que eran suyas, tu hijo, tu cónyuge, tu propia alma. El canal de Slack llueve emojis de confeti, por lo tanto sonríes en el chat, por lo tanto creen que estás bien. Pero tú sabes que la factura está por cobrarse. Aquí está la pregunta que sigue respirando bajo los aplausos. ¿Y si tu victoria cuesta lo que más amas? Sostén esa pregunta mientras la cámara se inclina hacia el este, al otro lado del Jordán, donde las colinas de Galaad se encorvan como hombros bajo la armadura. La noche se pliega sobre las tiendas. Las fogatas escupen y susurran. Los exploradores entran y salen como sombras cocidas. Los amonitas se están reuniendo en la frontera, por lo tanto los ancianos de Israel hacen lo que los líderes desesperados siempre hacen. Buscan a alguien que pueda lograr lo imposible con rapidez. Jueces dice que preguntaron en efecto, ¿quién nos conducirá a la batalla? Jueces 10:18. La crisis es real. El reloj suena fuerte. Murmuran nombres, ninguno correcto. El valor es raro. La competencia es aún más rara. Ambas juntas y con un historial de victorias, eso es más raro todavía. Un hombre sigue dando vueltas al fuego como una polilla que no se va, Jefté. El mejor guerrero en 100 millas. El peor recuerdo en cada mesa familiar. Es el hijo al que echaron el problema que resolvieron expulsándolo. Vive en la tierra de Tob con hombres a quienes la sociedad educada llama inútiles, que es la manera en que la sociedad educada etiqueta las habilidades que necesita en secreto pero desprecia en público. Aprendió a liderar fuera de los muros. Aprendió a sobrevivir sin el apellido de nadie que lo respaldara. Los ancianos no son sentimentales. El horizonte no es teórico. Las aldeas fronterizas amanecen con polvo donde solían estar las puertas. Así que van a buscar al hombre al que antes rechazaron. No empiezan con una disculpa. Empiezan con la necesidad. Tenemos una guerra, por lo tanto te necesitamos. Necesitamos tu don, por lo tanto necesitamos que tus cicatrices se callen por un momento. Vuelve a casa y sálvanos. No es así como suenan algunas llamadas. Un puente quemado marca tu número la semana en que el río se desborda. La oficina que te reestructuró te invita a consultar. El chat grupal que le dio like a las indirectas ahora quiere tu experiencia. Para el lunes. Pero no hagamos que ellos sean los únicos bajo el microscopio. Jefté enfrentará una decisión. Y tú también, cuando las personas que te hirieron ahora te necesitan. ¿Cómo se ve la fidelidad? La amargura no puede liderar una nación. La ingenuidad tampoco. Tendrá que elegir un camino que arriesga repetir la herida o redimirla. Necesitará algo más que adrenalina. La adrenalina puede ganar batallas, no puede mantener promesas. Algunas victorias son limpias, pero muchas victorias son trueques, un pedacito de mí por un pedazo grande de nosotros. En la oscuridad, con los ejércitos zumbando los trueques, se sienten nobles. Tu pulso te dice que actúes ahora y definas los términos después. Después es un mentiroso. El después siempre llega con la cara de alguien a quien amas. La historia de Jefté no es una pieza de museo montada bajo vidrio. Es un espejo con tu lunes pegado en la esquina. Es una pregunta grabada en el cuero del corazón de un líder. Será el precio que pagas por ganar el mismo precio que tu familia paga por conservarte. Escucha los ruidos del campamento. Escucha tu propia respiración. Los ancianos están cerca de la puerta de Jefté. El golpe llegará. Él entrará en una negociación, porque incluso los héroes necesitan contratos cuando la confianza es delgada. Pero antes de llegar a firmas y ceremonias, necesitamos entender la herida bajo la oferta. Las personas que han sido expulsadas no simplemente regresan, miden el umbral con cautela. Recuerdan quién giró el pestillo la última vez. Saben que las victorias pueden ocultar pérdidas, que los vítores pueden enmascarar deudas. También saben lo que a veces olvidamos. Dios puede llamarte a través del mismo lugar que te hirió. No para repetir el daño, sino para sanar lo que el daño intentó endurecer.
Sostén la imagen luz de fuego en los rostros, polvo en la garganta, sandalias en un umbral. Israel quiere un libertador. Jefté quiere dignidad. Dios quiere más que ambos. Él quiere un pueblo que viva como si su presencia fuera mejor que cualquier atajo hacia la victoria. Ese es el escenario. Esa es la presión. Esa es la pregunta sobre el costo de ganar viva en la noche antigua y zumbando en tu bandeja de entrada. Antes de juzgarlo, necesitas conocer la historia que construyó su fuerza y la cicatriz que le enseñó a negociar con cuidado. Imagina el lunes después de tu despido. Caja de cartón, sonrisa de RR. HH. Silencio de ascensor. Ya no tienes escritorio, por lo tanto montas una mesa en tu apartamento. No tienes equipo, por lo tanto reúnes a 3 amigos que creen antes de que haya evidencia. Eso no es romanticismo, eso es renta. Este es el clima emocional de la juventud de Jefté. Jueces dice que era un guerrero diestro, el hijo del que nadie presumía. Jueces 11:1-3. Sus hermanos lo expulsan, por lo tanto camina hacia el oriente a los bordes escarpados, la tierra de Tob. El hogar no lo quiere. El peligro sí. Hombres a quienes el texto llama inútiles, lo encuentran, pero la palabra significa sobre todo, sin vínculos, sin etiqueta, sin quien los cuide. Se juntan porque él puede hacer lo que ellos deben aprender: sobrevivir. El exilio es un maestro duro. Cobra colegiatura completa sin becas. Jefté cambia la seguridad de la puerta de una familia por el cálculo de un pueblo fronterizo. Leer el horizonte, leer los rostros, dormir ligero, comer rápido. Se entrena porque los hombres sin entrenamiento no envejecen mucho. Estudia el mapa porque la geografía gana peleas antes que el metal. Aprende a elegir en quién confiar y paga al contado sus errores. Por lo tanto, cuando hombres con currículos vacíos y reputaciones ruidosas derivan hacia él, no los desprecia, los forma. Se forma una banda. Tosca al principio, luego competente, luego respetada en lugares que la gente decente nunca ve. No romantices esto. Nos encantan los montajes de cambio de imagen, talento en bruto, cortes rápidos, música triunfal. El exilio real huele a sudor y miedo. Es remendar sandalias. Es hablar bajo para no espantar animales ni llamar la atención de salteadores. Es la punzada de no ser nombrado en el banquete, de no ser contado en el censo, de no ser la primera llamada de nadie para la alegría. Por lo tanto, aprendes a convertirte en su última llamada para el peligro. Esa es una moneda en sí, pero el dinero así lleva sangre en los bordes. Los márgenes pueden afilarte, también pueden endurecerte. Jefté se convierte en el tipo de líder que mantiene a la gente con vida, pero a menudo las cicatrices se esconden dentro de las habilidades que nos salvan. Y sin embargo, mira cómo la providencia enhebra el dolor. Las mismas competencias que perfecciona mientras no es querido son las competencias que una nación amenazada necesitará después. Aprende a negociar con hombres fuertes, por lo tanto puede enfrentar reyes. Aprende a planear rutas por colinas y wadis. Por lo tanto, sus mapas importarán cuando las tropas deban moverse. Aprende a liderar corazones quebradizos por la vergüenza, por lo tanto sabrá hablarle a un país quebradizo por el miedo. El dolor lo instruye, pero el dolor no es su diploma. El carácter lo es. Se niega a convertirse solo en lo que lo llamaron. Construye un nombre distinto en un lugar distinto. Quizá ese seas tú. Quizá la puerta que se cerró en tu cara se convirtió en una bisagra hacia algo que no planeaste. Construyes un side hustle. Por lo tanto, aprendes facturas. Estrategia, servicio, paciencia. Entrenas a un equipo del barrio, por lo tanto descubres que puedes organizar 12 clases de caos y aún así hacerlo divertido. El sistema no te sentó a la mesa, pero la calle sí, y tu aula es el camino largo. La escritura no nos cuenta cada detalle del ascenso de Jefté en Tob, pero el arco es claro: rechazo, ingenio, ingenio, responsabilidad, responsabilidad, reputación. Cuando los ancianos toquen después, no será la lástima lo que lo llame de vuelta. Será la evidencia. Pero aquí, en los años del desierto, nombremos el costo.
Perdió el calor de la mesa de un padre. Perdió la facilidad de ser conocido sin explicación. Perdió posiblemente toda su posición de que la gente hace lo correcto porque lo correcto es correcto. Por lo tanto, insistirá en condiciones cuando el poder regrese a la conversación. Por lo tanto, medirá las promesas con la regla de un sobreviviente. Por lo tanto, llevará la paradoja que la mayoría de los líderes aprende en la noche larga: estoy listo y en guardia, a la vez esperanzado y prevenido. El niño que fue expulsado se convierte en el hombre hacia el que otros tiran, pero el viejo empujón aún hace eco cuando duerme. Sostén esta tensión mientras avanza la historia. El exilio forjó su competencia, pero también forjó un reflejo: asegurar lo que puedas cuando puedas, antes de que te lo quiten. Ese reflejo luego moldeará un voto. La competencia sin sanidad es un resorte cargado. Y aún así, no pases por alto la gracia que ya opera. Dios a menudo hace crecer libertadores donde nadie mira. David con ovejas. Moisés en Madián. Jefté en Tob. Si tu dirección se siente como afuera, no estás fuera de su mirada. El trabajo oculto no es trabajo perdido. Los márgenes pueden ser tu campo de entrenamiento, no tu tumba. Al amanecer, las colinas parecen pergamino plegado. La noticia ya se adelantó a los ancianos: Jefté viene. La gente se alinea en el camino como los pueblos pequeños se alinean en la calle principal para un desfile que también es un ruego. Él atraviesa los murmullos cargando el peso de dos mundos, el que lo desechó y el que ahora lo necesita. Los rostros buscan en sus ojos un sí. Él les da algo mejor: primero claridad. Los ancianos hablan rápido como si las sílabas pudieran adelantar a las consecuencias. Guíanos, es la idea. No, nos equivocamos, no pecamos contra ti. Solo necesidad recortada al hueso. Jefté escucha, por lo tanto decide no dejarse guiar por la adulación ni por el miedo. Hace la pregunta que todo líder herido debe aprender a hacer: si regreso y Dios da la victoria, ¿seré verdaderamente su cabeza? No una mascota, no un mercenario. Cabeza. Autoridad proporcional a la responsabilidad, rendición de cuentas proporcional al poder. Las promesas vagas se vuelven cuchillos en la oscuridad. Él terminó con lo vago. Ellos asienten con fuerza. Juran en público. La desesperación vuelve honestos a los hombres por una mañana. Pero Jefté sabe que las mañanas terminan. Por lo tanto, los lleva a Mizpa, el lugar de reunión donde la conversación privada se convierte en pacto público. Frente a la asamblea delante del Señor, repite los términos para que cada oído escuche y toda discusión futura tenga que rendirse a lo que se dijo. No poesía grandilocuente. Compromisos simples. Carriles claros, liderazgo claro, apelación clara al que vigila los votos. Se niega a moverse solo con adrenalina. Se mueve con acuerdo. Si esto te parece poco espiritual, contratos y consejos y ceremonia, recuerda esto: la humildad no es lo mismo que la vaguedad. La fe no es lo mismo que la nebulosa. Quienes han sido gaslighteados por su propia historia necesitan palabras que sostengan. Jefté no exige venganza ni reparaciones, exige alineación. Si Dios concede la victoria, ustedes me conceden el volante. Esa línea salva iglesias, startups, familias. Convierte "te necesitamos para la crisis" en "confiamos en ti más allá de la crisis", y expone a cualquiera que solo quería una espada sin un pastor. Corte de escena. ¿Qué acuerdo sigues postergando porque la sala zumba y resulta incómodo desacelerarla? Escribe los términos. Léalos en voz alta. Deja que el silencio los ponga a prueba. La desesperación odia el silencio porque el silencio invita a la verdad. Si la otra parte rehúye la claridad, acabas de aprender algo que no podías permitirte aprender después. De vuelta en Mizpa, los testigos firman con su presencia los ancianos, el pueblo, el Dios de Israel. Jefté no está buscando ventajas. Está protegiendo la misión. Un líder sin autoridad definida es un pararrayos sin tierra. Tarde o temprano, el rayo quema la casa. Él ha visto casas arder. No añadirá la casa de su hija a esa lista. El presagio duele, pero la honestidad sana. Así que la asamblea bendice, los términos se mantienen y él es instalado como líder.
Observa la ternura escondida en el discurso firme. La insistencia de Jefté en la claridad no solo lo protege a él, sino también a los mismos hombres que antes lo rechazaron. El liderazgo difuso cría chivos expiatorios. El liderazgo claro cría responsabilidad. Si llega la derrota, llegará la culpa de todos modos. Que se encuentre con estructura en lugar de rumor. Si llega la victoria, llegará el orgullo de todos modos. Que se encuentre compacto en lugar de caos. La claridad no es frialdad, es cuidado con columna vertebral. Aquí es donde muchos de nosotros resbalamos. O exigimos control porque tenemos miedo, o rehuimos la claridad porque tememos que digan que no. Jefté elige una tercera vía, nombra lo que se necesita, y confía el resultado a Dios. Sabe que seguirá necesitando sabiduría, seguirá necesitando oración, seguirá necesitando paciencia, pero no liderará sin oxígeno. Los límites son oxígeno, el acuerdo es oxígeno. La oración es oxígeno. Con eso un alma puede respirar incluso cuando comienza la pelea. Mientras la asamblea se dispersa la cámara, capta las miradas pequeñas los vecinos que antes se cambiaban de acera, ahora aprobándose el respeto. Los muchachos que susurran su nombre como una leyenda. Los ancianos que recuerdan el día en que se fue y se preguntan si sus hijos tendrán que disculparse delante de sus propios hijos. No saborea su incomodidad. Se echa la tarea al hombro. No permitirá que la amargura que forjó su columna se convierta en la amargura que la quiebra. Luego silencio. El susurro antes de una campaña. Se desenrollan mapas. Los corredores reciben instrucciones. Y en algún lugar más allá de las tiendas, un rey afila un agravio hasta volverlo espada. Jefté ha asegurado términos con su propio pueblo. Ahora intentará términos con su enemigo. Palabras antes que armas. Verdad antes que acero. Dios antes que gloria. Envía emisarios con un escrito que suena más a caso judicial que a burla. La siguiente escena probará si la razón puede contener la guerra. Jefté elige palabras antes que armas. Convoca emisarios no arqueros, pergamino no lanzas. La carta que dicta no fanfarronea. Documenta. Expongan la reclamación. Les dice. Expongan los hechos, expongan nuestra petición. Por lo tanto, un alegato cabalga por los caminos de las crestas con sellos aún tibios de cera y argumentos enfriados por la oración. Casi puedes oír los encabezados antecedentes. Ruta de viaje. Cadena de posesión. Jurisdicción. Petición. No porque Dios necesite papeleo, sino porque la gente olvida, los ánimos arden y la memoria da forma a las espadas. ¿Por qué peleas contra nosotros? Pregunta primero el escrito. Por lo tanto, responde a la acusación. Israel no tomó tierra de Moab ni de Amón. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, pidieron pasar por Edom, se les negó. Le pidieron a Moab, se les negó. Por lo tanto, rodearon. Sin invasión, sin robo, solo paciencia que les costó tiempo y comodidad. Pero Sihón, rey de los amorreos, se reunió para atacar, por lo tanto Israel peleó una guerra defensiva y ganó. La tierra que poseemos es tierra amorrea tomada a un agresor, no tu herencia recuperada. La historia importa cuando la sangre está en juego. El argumento se afina. 300 años. Anota el escrito, siglos de granjas, nacimientos, viñedos, arraigados en la tierra que pagó por su fruto. Por lo tanto, la pregunta aterriza: si esta tierra era tuya, ¿por qué reclamar ahora el precedente es una valla? Impide que el hoy saquee al ayer. Luego viene la línea teológica cuidadosa y limpia. Tú reclamas el derecho a retener lo que tu Dios te dio. Por lo tanto, nosotros reclamamos el derecho a retener lo que el Señor nos dio. No provocando a sus ídolos, no invitando a un duelo al alba, solo nombrando lo que toda nación afirma cuando planta banderas. Retenemos lo que nuestro Dios nos encomendó. Por último, la frase de cierre. El Señor el juez decida hoy entre nosotros. No que gane el más feroz, sino que se vea al más verdadero. Es una carta fuerte porque es humilde. Sin golpes de pecho. Sin insultos. Jefté no intenta ganar en Twitter. Intenta impedir que se multipliquen las viudas.
Honra a Dios agotando la razón antes de alcanzar el acero. Y aún así algunos corazones prefieren el ruido a la verdad. El rey de Amón lee, por lo tanto se niega a escuchar. La terquedad hace lo que la terquedad siempre hace. Trata los recibos como rumores. Los emisarios regresan con las manos vacías y los rostros llenos esa mirada de hombres cuando las palabras fueron sopesadas y luego desechadas con la mano. La diplomacia no es fracaso cuando fracasa, es fidelidad. Deja un testigo atrás cuando la guerra deba despertar. Corte de escena. Has hecho la tarea sobre el conflicto que está en tu escritorio. No solo la mejor versión de tu lado, tus recibos. Sus recibos, la línea de tiempo aburrida que mantiene honestos los titulares. La pacificación no es pasividad, es trabajo. Cataloga. Aclara. Hace preguntas específicas y escucha respuestas específicas. Si no harás ese trabajo, no eres pacificador. Eres un incendiario sosteniendo una botella de agua para la cámara. De vuelta en el campamento, el aire cambia. Los mapas quedan abiertos, pero las espadas salen a respirar. Los hombres de Jefté ya vieron este giro, se ofreció razón, regresó desprecio. Por lo tanto, revisan correas, engrasan el cuero, dicen oraciones cortas que huelen a polvo. Jefté recorre la línea. No los enciende con furia, los afirma con propósito. Intentamos el camino de las cartas, dicen sus ojos. Ahora tomaremos el camino del valor. Observa lo que la claridad le compra cuando suena la primera trompeta. Nadie se pregunta si se saltaron un paso. Nadie murmura que el ego los trajo aquí. El rastro de papel es una misericordia. Impide que la amargura reescriba la causa cuando llegue el duelo. Puedes vivir esto el lunes. Antes de la reunión difícil, esboza tu caso sin adjetivos. Por lo tanto, pídele a un tercero sabio que le haga agujeros. Por lo tanto, revisa. Declara qué pides y por qué. Ofrece a la otra parte un camino honorable hacia el sí. No documéntalo con gracia, no como munición, sino como memoria que no mentirá después. Si debes pelear, pelearás como alguien que buscó la paz, no como alguien que buscó el drama. Esa distinción no se hará viral, pero te hará dormir. Incluso aquí en el borde donde las palabras han fallado, Jefté se niega a adorar la urgencia. Se moverá pronto, pero se moverá como un hombre que ha puesto el caso ante el juez. En Jueces, el siguiente latido es viento en el alma, el Espíritu del Señor irrumpiendo sobre él. Y una línea que nos inquietará, un voto moldeado por el miedo y el celo. Pero archiva esta escena donde pertenece antes del voto, antes del estandarte, primero cabalgó una carta. La verdad fue delante del acero. Eso no es debilidad, es sabiduría. La noche respira como un ser vivo sobre las colinas. Luego viento dentro de un hombre. La Escritura dice que el Espíritu del Señor irrumpe sobre Jefté. Jueces 11:29. Por lo tanto, su zancada se alarga, sus mapas se convierten en rutas. Su valor se yergue. Avanza por Galaad y Manasés, reuniendo aldeas como una chispa, encuentra yesca seca. Fuerza que no es fanfarronería, enfoque que no es frenesí. Pero el miedo es ventrílocuo. Puede arrojar su voz incluso en salas ungidas. El exilio le enseñó a asegurar lo que pudiera antes de que se lo quitaran. Por lo tanto, aun con la presencia de Dios pesada sobre sus hombros, se cuela otra idea, añadir una promesa, endulzar. Las probabilidades hacer que el futuro diga sí, poniendo piel en el juego ahora. Abre la boca, donde su corazón debería haber reposado. Jueces 11, 30, 31. Registra las palabras: si Dios concede la victoria, lo que sea que primero salga de su casa, a recibirlo será dado al Señor por completo. La redacción queda abierta como una puerta dejada a medianoche. Por lo tanto, el futuro puede atravesarla con cualquier forma. En esa cultura las casas respiraban vida, patios, animales, siervos, familias, saludos en los umbrales. Imagina un resultado seguro, un animal, un símbolo, un gesto público. Pero los votos no preguntan lo que imaginaste, atan lo que dijiste. Cree que está honrando a Dios. En realidad, intenta controlar el riesgo.
Así es como el celo sin pastoreo de la sabiduría se convierte en una trampa que tendemos a nuestros propios pies. Reconocemos el impulso. Si me haces pasar esta entrevista, nunca volveré a decir que no en el trabajo. Si la exploración sale limpia, regalaré la mitad de mis fines de semana. Si me perdonan, nunca necesitaré descanso. Regateamos con el Dios que ya ama, por lo tanto hipotecamos precisamente a las personas que nos aman de vuelta. La fe pide con las manos abiertas. El miedo negocia con los puños cerrados. Jefté no es un villano de caricatura. Somos nosotros en un martes bajo presión agregándole letra pequeña a la gracia. Pero los trueques escalan. Empiezan como devoción, por lo tanto se endurecen en tratos. Los tratos convierten el lenguaje santo en palanca. El problema no es la pasión. El problema es fingir que la pasión es prudencia. Dios no necesita garantía. Necesita confianza que obedece hoy y deja que el mañana sea mañana. La Torá no ordenó los votos. Los permitió y luego exigió integridad. Números 32. Deuteronomio 23, 21, 23. Por lo tanto, una persona sabia hacía votos con moderación y especificidad. Levítico 27. Incluso delineó valores de redención para personas dedicadas al servicio, una salida cuando el celo supera a la sabiduría. Por lo tanto, existía consejo, existía misericordia, existían procedimientos. Pero en el calor de la crisis, las palabras vagas se sienten más rápidas que el consejo pausado. Las palabras vagas suenan grandiosas en público y se vuelven terribles en privado. La lección no es prohibir promesas, es ponerlas como aprendices de la claridad, la comunidad y la escritura. Pregunta: ¿es necesario este voto? ¿Es claro? Se alinea con el corazón de Dios por la vida y la misericordia. He buscado consejo. Si alguna respuesta es no, entonces el acto más santo puede ser la contención. Ahora la cámara se inclina hacia adelante. El voto queda suspendido en el aire como un arco tensado. El Espíritu aún está sobre él. El habilitar de Dios es real. Por lo tanto, Jefté avanza, y aldeas que antes se burlaban ahora hacen espacio para estandartes. Sus hombres no saben lo que ha dicho. La mayoría de los votos se susurran en lugares donde la rendición de cuentas no alcanza a oír. Él cree haber honrado a Dios. En realidad ha colocado una puerta cargada en su propia entrada. Pero en el siguiente tramo de camino la adrenalina ahoga el eco. Los tambores responden a la distancia. Las espadas encuentran ritmo. Y la victoria real dada por Dios se alza sobre el campo como el amanecer. La historia la llamará un triunfo. La historia también le devolverá sus palabras al caer la tarde. La mañana rueda como una línea de tambores sobre la meseta. Los exploradores marcan penachos de polvo. Los capitanes musitan rutas. Jefté recorre las filas sin teatralidad. Nombra aldeas como un pastor nombra ovejas. Aroer Minit Abel Keramim, cada sílaba una promesa de traer a la gente a casa. Jueces 11, 32, 33. Los hombres no necesitan un discurso, necesitan firmeza. Por lo tanto, marca un ritmo que se siente como un latido, avanzar, anclar, respirar. Las banderas se alzan, zumban las ondas, los escudos suenan como lluvia. Amón se forma duro en terreno conocido, por lo tanto Jefté rehúsa el choque frontal. Angula la línea, encuentra el hombro de la colina, convierte su confianza en sorpresa. Aroer cae al mediodía, por lo tanto se abre el corredor. Los carros de suministro encuentran valor. Las mujeres en los pozos oyen algo que no escuchaban en temporadas risas sin sobresalto. Minit resiste, pero el centro no puede sostenerse cuando el ala izquierda ha caído. El mapa pasa de sustantivos a verbos: tomar, despejar, liberar, reunir. 20 ciudades en una barrida, no porque Israel recuerde cómo pavonearse, sino porque Dios recuerda cómo salvar. La victoria es táctica, por lo tanto se vuelve pastoral: campos replantados, puertas colgadas, de nuevo nombres pronunciados sin susurro. Bajo el ruido, otra cadencia golpea los votos. No pelean batallas, pero esperan en las puertas. Jefté no piensa en umbrales cuando hay que contar flechas,
Y sin embargo, las palabras que soltó ya viajan a casa a otra velocidad. La adrenalina edita la memoria. El triunfo edita los motivos. Un hombre puede confundir Dios me ayudó con yo ayudé a Dios a ayudarme. Por lo tanto, puede tomar un trueque por devoción. Las victorias hacen eso, visten nuestro pánico anterior de honor y lo llaman sabiduría. Pero el honor y la sabiduría son primos no gemelos. Uno brilla, la otra guarda. Los hombres de Jefté brillan. ¿Quién guardará? La campaña termina como una lluvia que por fin se cree a sí misma. Los prisioneros se arrodillan. Las armas caen repiqueteando en montones. Jefté no se regodea. Hace inventario. Ordena pan para los exhaustos y silencio para los jactanciosos. Camina a los bordes donde el miedo vive, después de la batalla, los ojos que aún buscan hermanos perdidos, las manos que siguen contando incluso cuando las flechas ya no están. Habla como un hombre que ha dormido sobre piedra, pocas palabras, asignaciones claras, gentileza que no se disculpa por la fuerza. Por lo tanto, el ejército se aquieta. Por lo tanto, la tierra inhala. Luego, el camino a casa llama. La noticia adelanta a la columna Victoria, Victoria. Por lo tanto, los hogares preparan los cantos antiguos y las danzas jóvenes. Los niños ensayan el paso que sus padres les enseñaron para este tipo de día. Las madres sacan panderos de lugares que mantuvieron limpios por fe. Alguien barre un umbral con una sonrisa. La casa que contuvo el aliento volverán a respirar, y el primer aliento siempre es un grito. Jefté lo oye desde lejos, panderos en la tonalidad del alivio. Sonríe como quien recuerda dormir del lado equivocado de la pertenencia, y sin embargo, plano abierto, luego cerrado. El camino se estrecha hacia casa. Un voto es un sendero trazado con palabras. Los pies al final lo encuentran. Por lo tanto, la escena se compone sola: polvo, crepúsculo, umbral. Su zancada es larga, pero su futuro es corto, y él no lo sabe. Nosotros sí. Esa es la punzada de leer despacio. La victoria se mantiene, pero la celebración no es neutral. Las victorias no son solo finales, son espejos. Te regresan a la persona que eras cuando prometiste. Si prometiste desde el miedo te espera con recibos. Coro La última loma. Las puertas del pueblo arden de luz. La canción crece, y la casa su casa espera como una mano a punto de abrirse. Los umbrales mantienen honestas las historias. Puedes ensayar el discurso del héroe en el camino, pero una puerta tiene su propia teología. Cuenta quién entra, decide qué te recibe primero. Jefté toma la última curva y la aldea se vuelve linterna. Las mujeres ululan. Los hombres levantan las manos con la alabanza de dedos abiertos de los sobrevivientes. Y entonces música que pertenece a bodas y a manantiales, panderos, pies sobre tierra apisonada, una voz joven, encabezando un canto de victoria, porque sabe los pasos que su madre le enseñó. Su hija. Su única hija. Ningún hijo esperando entre bastidores para diluir este momento, ningún hermano para repartir el futuro. Solo una vida corriendo. Estalla desde el umbral como la alegría siempre lo hace, sin miedo a las matemáticas, inocente de la letra pequeña, segura de que el regreso de su padre significa solo lo que la alegría cree que el regreso puede significar. Por lo tanto, ella baila primero. Por lo tanto, él se detiene primero. Dos verdades irrumpen por el mismo umbral y chocan: el amor de un padre y la lógica de un voto. La tela se rasga antes que las palabras. Él se rompe la túnica, un sonido como papel en fuego, y la canción tropieza. Los rostros se inclinan. Su grito no es triunfo, es el sonido que esperas no hacer jamás. Pronuncia la frase que ningún vencedor quiere decir: «Ay no, hija mía, me has derrumbado». No porque ella haya hecho mal, sino porque sus propias palabras lo esperaban vestidas con su risa. Le dice que hizo un voto al Señor abierto, pesado, peligroso, y que no puede desdecirse. La victoria acaba de convertirse en la factura que exige pago en una moneda que nunca pensó gastar. Corte de escena. ¿Has visto alguna vez tu propia letra pequeña caminar hacia ti con el rostro de tu hijo? Prometiste que el proyecto tomaría lo que hiciera falta. Por lo tanto, la hora de dormir se volvió opcional.
y los fines de semana se hicieron mito. Juraste que nunca serías como tu padre. Por lo tanto, cuando llegó el conflicto te fuiste al otro extremo y llamaste salud a la distancia. Los votos dan forma a los umbrales. Hacen que los primeros pies que los cruzan carguen más que zapatos. La hija sin nombre dado, solo relación, no entra en pánico. Escucha como escuchan las hijas cuando han crecido con el sonido de las noches difíciles de su padre. Oye el temblor bajo la voz de liderazgo. Entiende algo que muchos adultos pasan por alto, que el celo pronunciado en una tormenta puede encadenar una casa en calma. Por lo tanto, responde con valentía que no rehúye a Dios. Si hiciste voto, haz conforme al bono. Es el corazón de su respuesta confiando en Dios, un futuro de pronto reducido a obediencia y aliento. No necesitamos romantizar esto. Solo notar que el amor puede ser valiente sin ser ciego. Pero no te apresures a pasar el dolor. La cámara debería demorarse. Una mano aún sostiene un pandero. La otra cae a su costado. El círculo de amigas detrás de ella se mece inseguro de si guardar la alegría o intentar sostenerla con dedos trémulos. Los hombres de Jefté, polvorientos de triunfo, miran al suelo porque algunas victorias requieren silencio. Este es el momento que todo líder teme cuando el éxito público entra en el costo privado. Nadie puede pagar esto por él. Nadie puede discutir el contrato que hizo con su propia boca. La casa misma parece hacerse atrás, dejando espacio para el duelo. Aquí está el espejo moderno, dijiste sí a una mudanza antes de contar los calendarios escolares. Dijiste sí a una carga ministerial antes de preguntarle al calendario de tu cónyuge qué podía cargar el amor. Dijiste sí a un plan de venganza que, por fin les demostraría. Y ahora tu hijo te repite tu amargura con tono perfecto. Los umbrales dicen la verdad. Son el lugar donde tu bravuconería se encuentra con tus amados. Si quieres saber si un voto fue sabio, pregúntale al umbral. Pregúntale al rostro que corre a encontrarte. El corazón de Jefté se parte en dos direcciones, hacia Dios y hacia la niña. Quiere honrar a ambos. Cree que debe elegir. Esta es la trampa que el celo tendió antes, una promesa formada en miedo que finge ser fe. El texto pronto desacelerará hacia 2 meses de lamento y consejo. Pero aquí mismo, en el primer contacto, la lección más simple se alza como una mano en clase. Nunca negocies con un Dios que ya se prometió a sí mismo. Él da gracia, pidió confianza. Desea misericordia, no teatro. Quiere padres que mantengan a los hijos como dones, no como fichas en un casino santo. Aún así, míralo con compasión. No es una caricatura. Es todo líder cuya herida de exilio le enseñó a asegurar garantías. Es todo padre que pensó que la devoción extrema sería un atajo hacia la seguridad. Es un buen hombre en un mal momento, y la Biblia es lo bastante amable como para registrar la complejidad sin limpiarla para nuestra comodidad. La firmeza de su hija lo afirma. Ella es la persona más valiente en la habitación, no porque sea ingenua, sino porque cree que Dios ve, y es bueno incluso cuando los adultos han sido imprudentes. El pandero baja. La multitud exhala. La casa espera. Entre la ropa rasgada del padre y los ojos claros de la hija, se abre un camino que ninguno de los dos quería. Incluirá tiempo, colinas amigas, y una comunidad que aprende a sentarse con el lamento sin convertirlo en espectáculo. Por ahora la lección es silenciosa, y puedes escribirla en una nota adhesiva y pegarla en tu propio marco de puerta. Promete menos. Ama más. Deja que Dios sea Dios en el umbral. La casa no se mueve, pero la historia sí. Ella pide tiempo 2 meses en las colinas con sus amigas, y su padre consiente. Por lo tanto, el pueblo aprende un sonido nuevo, cantos, que se inclinan hacia la tristeza. Oraciones sin címbalos, sandalias trazando la misma cresta, hasta que el sendero mismo recuerda sus nombres. Recogen flores silvestres no para banquetes, sino para despedidas de futuros que no serán. La cámara se ralentiza, sin discursos, sin espadas. Solo mujeres, viento y un reloj que se niega a apresurarse. Jueces dice que lamentan su virginidad. En Israel el linaje significaba supervivencia. Los hijos llevaban nombres como antorchas por siglos oscuros.
Por lo tanto, su dolor no es solo privado, es comunitario. Una línea que se apaga en una nación edificada sobre promesas que viajan por nacimiento. Ella es fiel, pero su fidelidad no se medirá por matrimonio o hijos. Exhala la pena en voz alta con amigas que sostienen espacio en lugar de soluciones. El lamento no es incredulidad, es fe con el volumen bajado para que la sabiduría hable. La interpretación se detiene aquí y señala en dos direcciones. Algunos leen el relato literalmente el lenguaje del voto, antes incluye entrega total, por lo tanto, el cumplimiento implica muerte. Otros lo leen como consagración. El énfasis repetido en la virginidad y el recuerdo anual entre las hijas de Israel sugieren una vida dedicada al servicio y al celibato, no una vida terminada en un altar. El texto deja los bordes ásperos. Nos dice que él hizo con ella conforme a su voto. No pinta la mecánica. Por lo tanto, lectores humildes mantienen visibles ambas posibilidades y dejan el peso moral donde queda, sea cual sea la puerta por la que creas que la historia pasa. La ley y la misericordia también esperan en la cresta. La Torá permitió votos, pero advirtió: di poco, se verás paga pronto. Números 30. Deuteronomio 23. Levítico. Incluso traza valores de redención para personas consagradas por el celo, una vía de escape cuando la pasión rebasa a la prudencia. Por lo tanto, muchos argumentan que Jefté pudo arrepentirse de la precipitación, redimir el voto y honrar a Dios, sin violar lo que la Escritura condena en otros lugares, ofrecer hijos en sacrificio. Otros responden que se sintió atado por la redacción del juramento y la naturaleza pública de su promesa. La Biblia no añade notas a pie de página sobre sus opciones. Nos deja un estudio de caso sobrio cuando el habla es descuidada. La ética se vuelve imposible a toda prisa. No se nos dice qué consejo buscó. Hay tiempo suficiente para preguntar a sacerdotes ancianos vecinos. Hay espacio suficiente para reexaminar palabras, comparar el celo con el corazón de Dios, dejar que la sabiduría comunitaria haga lo que la adrenalina no puede dilucidar. Por lo tanto, los 2 meses se convierten en aula. La niña camina con amigas, el padre camina con una sombra. Él puede ganar guerras, pero puede desaprender el reflejo de negociar con Dios. Ella puede cantar en el dolor, pero puede confiar en que el juez es bueno en una casa que eligió un voto por encima de una voz. El silencio no está vacío. Está lleno de decisiones. Tráelo a casa. Cuando el miedo o la euforia te tienten a prometer en grande pausa. Por lo tanto, invita a la Escritura y a personas sabias a la sala, antes de que tu boca empiece a extender cheques. Por lo tanto, encoge la promesa hasta que el amor pueda vivir con ella. Por lo tanto, pon una partida llamada misericordia en tu plan. Si tu voto pone en peligro lo que Dios ya llama precioso matrimonio, hijos, la vida de tu prójimo, arrepiéntete. El arrepentimiento no es cobardía, es adoración que elige la verdad sobre el teatro. Redime lo que puedas, repara lo que rompiste, y deja que la gracia haga la reconstrucción que el celo no puede. Al final de los 2 meses, se elige un camino, y el texto se mueve con la gravedad de decisiones que no puedes deshacer. Como quiera que leas el desenlace muerte o consagración de por vida, el efecto es el mismo en Israel, se levanta un memorial. Las hijas la recuerdan no para romantizar el dolor, sino para advertir al celo y honrar el valor. Las colinas conservan el sonido de pasos cuidadosos. El umbral conserva su lección. La siguiente escena trazará cómo una nación sostiene el duelo sin dejar que se endurezca en orgullo, o qué tan rápido puede regresar el orgullo cuando se ignora el duelo. Algunos relatos terminan con una ovación. Este termina con un ritual. Después de que Jefté cumple su voto, surge una costumbre como una llama baja que se niega a apagarse. Año tras año las hijas de Israel van a recordar Jueces 11:39-40. Por lo tanto, las colinas oyen cantos suaves pero tercos de esos que cantas cuando no quieres que la próxima generación aprenda la lección sangrando. Llevan cordones tejidos y flores invernadas. Dicen su valentía en presente para que no se archive como trivia. La memoria se vuelve una especie de cerca, no una prisión, un perímetro, para que el celo no vuelva a correr más rápido que la sabiduría. Los rituales hacen lo que la adrenalina no puede.
desaceleran a una comunidad lo suficiente como para medir sus amores. El sentimentalismo dice, «¡Qué historia tan triste!», por lo tanto se seca los ojos y se apresura a casa. El memorial dice, «¡Qué herida tan instructiva!», por lo tanto enseña. Una nación necesita tanto honor como advertencia, honor por una hija cuya reverencia sobrevivió a sus opciones. Advertencia por un padre cuyas palabras corrieron más rápido que la sabiduría. Los memoriales sostienen esas dos verdades en un solo par de manos. No nos quedamos mirando. Resguardamos. No explotamos. Examinamos. La canción en la cresta no es una disculpa por Dios. Es una cautela para nosotros. ¿Cómo evita un pueblo que esa canción se desvanezca en música de fondo, dejando que la memoria le dé forma al lunes? Por lo tanto, Israel marca el calendario. Por lo tanto, las hijas lideran la práctica apropiado, ya que la consecuencia cayó sobre una hija. Observa lo que eso hace: dignifica a quienes cargan el costo y las autoriza a enseñar la cura. La memoria va hasta el mismo umbral donde los votos se vuelven vidas. Se planta allí como un letrero: despacio, amados presentes. Algunos ignorarán el letrero después. El orgullo siempre se cree la excepción. Pero por un momento la costumbre funciona como una mano sobre el hombro de la nación. Presión suave, buena dirección. Tráelo a casa. Las familias tienen desastres que no quieren repetir: el año en que la agenda de papá se comió los cumpleaños, la temporada en que la salud de mamá se quebró bajo tantos síes, la década en que un rencor gobernó el presupuesto. Por lo tanto, construyan memoriales prácticos, no performativos. Una auditoría de promesas anual donde cada quien pueda retirar un voto que lastima al amor. Una semana sin síes nuevos, después de cualquier gran victoria, para que la celebración no hipoteque el mes siguiente. Una regla de umbral por escrito: antes de aceptar un costo, primero se sientan a la mesa quienes lo pagarán. No culpa, barandales. No miedo, sabiduría con invitación en el calendario. Las iglesias y los equipos también pueden hacerlo. Publiquen una política en lenguaje sencillo. Los votos deben ser específicos, breves y confirmados por las personas afectadas. Por lo tanto, su cultura aprende a tratar el celo como la electricidad poderosa pero mortal, sin aislamiento. Pongan proverbios en la pared donde se hacen planes. Den permiso a los líderes para decir: necesitamos consejo, sin que los llamen cobardes. Enseñen testimonios que incluyan: me arrepentí, no solo perseveré. Los memoriales se vuelven memoria muscular. Con el tiempo convierten el reflejo en fruto. Si pudiéramos caminar la cresta con esas hijas, aprenderíamos a recordar sin convertir el dolor en espectáculo. Mantienen la historia centrada en la santidad de Dios y los límites humanos, en la dignidad del amor y el peligro de las palabras. No litigan el final cada año. Litigan su propio corazón. Las canciones lentas curan la prisa. Las lágrimas compartidas lavan los ojos para que puedan leer la letra pequeña la próxima vez. Por lo tanto, el memorial hace más segura la próxima victoria. Por lo tanto, el memorial hace más pequeño el próximo voto. Por lo tanto, el memorial hace más amable el próximo umbral. Pero la memoria debe cuidarse, o el orgullo entrará con una llave de repuesto. El capítulo siguiente muestra lo rápido que olvidamos. Efraín bajará con arrogancia al sur. Por lo tanto, el insulto encenderá una guerra civil. Por lo tanto, una sola sílaba, Shibolet, se volverá un pasaporte para vivir o morir. El lenguaje vigilará la pertenencia. Los hermanos se desangrarán entre sí. Si los cantos de la cresta hubieran calado más hondo, quizá los vados habrían permanecido en silencio. Estamos por ver lo que pasa cuando una comunidad honra una cautela y luego la guarda en el estante. Por ahora conserva la imagen que Israel nos da: una caminata anual, un nombre guardado, una nación instruida por el costo de su victoria. Las victorias necesitan testigos. El ritual es como velamos cuando los titulares siguen adelante. Escribe tu propia liturgia alrededor de las puertas que importan: casa, trabajo, iglesia, el lugar donde haces promesas. Deja que el amor se quede allí con una mano en tu manga, recordándote que la victoria nunca es neutral. O te entrena, o te engaña. El memorial decide cuál.
Los cantos de la cresta no han terminado de resonar cuando el orgullo golpea la puerta. Los hombres de Efraín irrumpen hacia el sur con humo en la boca. ¿Por qué no nos llamaste a la pelea? Jueces 12:1-6. Por lo tanto, la acusación se sube a una pira aún tibia de la victoria. Jefté responde sin rodeos: los llamamos. No vinieron, arriesgamos la vida. El Señor entregó a Amón en nuestra mano. Por lo tanto, el agravio no trata de justicia, trata de celos del tipo que quiere un titular sin la tarea. En lugar de arrepentimiento, Efraín lanza un insulto como grava. Fugitivos de Efraín, como si Galaad fuera menos Israel, porque vive al oriente de tu aprobación. El insulto invita a la escalada. Las espadas salen no contra enemigos, sino contra primos. La guerra dentro de una familia se mueve más rápido que la guerra contra un adversario. Por lo tanto, Jefté asegura los vados del Jordán, los cuellos de botella donde casa se encuentra con afuera, y la pelea se derrumba en una contraseña. Di Shibolet. Un sonido simple se vuelve frontera. Quienes no pueden formar la consonante delatan una región en la boca. Por lo tanto, la identidad se convierte en una sílaba. La misericordia en un examen de opción múltiple. 42,000 hermanos caen en el río de las consecuencias. La cámara se queda en el agua que lleva a hombres que una vez aprendieron las mismas canciones. Una nación sangra porque el orgullo necesitó una prueba de pertenencia más estricta que la de Dios. El lenguaje nunca es solo lenguaje. El dialecto es pertenencia con vocales encima. Cada cultura tiene sus shibolets. La jerga interna de tu empresa, la abreviatura teológica de tu iglesia, el acento que vuelve una voz de atención al cliente de pronto amable o de pronto suspicaz. Por lo tanto, aprendemos a medir a la gente por sílabas, a dejar que las lenguas se vuelvan torniquetes. Lo que comienza como «pronúncialo bien» se convierte en «no eres de los nuestros». Policemos pronunciaciones y terminaremos licenciando violencia, si no física, entonces reputacional, vocacional, relacional. La prueba es ordenada, las secuelas no. Corte de escena. ¿Qué contraseñas guardan tus vados? Di la declaración de misión exactamente. Ora como oramos, o probablemente eres superficial. Usa los hashtags correctos o probablemente estás comprometido. Algunas pruebas protegen los santo confesiones que anclan a una comunidad en la verdad. Pero muchas pruebas protegen a nuestra tribu de la humildad. Efraín pudo haber bajado con gratitud y preguntar cómo reparar. En cambio, exigieron aplausos, por lo tanto, sus bocas se volvieron puertas que degollaron hermanos. Antes de darle a alguien una palabra para probar su lealtad, pregunta si estás escondiendo tu orgullo en fonética. La pacificación no es ingenua ante el insulto. Simplemente se niega a dejar que el ego herido conduzca la caravana. Por lo tanto, cuando el conflicto interno encienda, toma el camino más lento. 1. Ralentiza tu relato, repite los hechos sin adjetivos, hasta que todos asientan el mismo asentir. 2. Busca la misión compartida. Nombra en voz alta qué reino ambos sirven y qué enemigo no está en la sala. 3. Habla para reparar, no para rangos. ¿Cómo reconstruimos confianza? Gana a... ¿Quién se lleva el estandarte? Si eso suena pequeño frente a las espadas, recuerda que las espadas nos dieron 42,000 funerales. La humildad no es débil. Es hidráulica presión silenciosa que levanta el puente. Los vados se aquietan solo cuando alguien decide hacerse más pequeño que su enojo. Jefté juzgará 6 años y luego será reunido con sus padres. La Escritura lo recordará en una sola línea y más tarde lo incluirá entre los fieles, no impecable, sino fiel. Por lo tanto, nuestro lente se abre de una sílaba en un río a una frase en un libro mayor. El voto, la victoria, el umbral. Las hijas, la guerra civil, su vida es advertencia y consuelo a la vez. El orgullo vuelve lenguas en armas. La fe vuelve palabras en pactos. En la siguiente escena aprenderemos a hacer promesas que no hipotequen el amor y a hablar con la clase de integridad que no necesita juramento alguno. La Escritura cierra la historia de Jefté con la frase de un contable: juzgó a Israel 6 años, por lo tanto fue reunido con sus padres. Jueces 12.
7 Sin estatua. Sin epílogo. Solo una línea en el libro mayor que pesa más de lo que dice. Pasamos capítulos dentro de sus decisiones, pero la Biblia lo archiva en una oración. Y luego en Hebreos lo nombra entre los fieles: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Hebreos 11:32. Por lo tanto, la fe puede cojear y aún así figurar. Por lo tanto, Dios puede honrar la confianza incluso donde el juicio debe corregir el celo. Esa paradoja consuelo sin complacencia nos impide tirar piedras y nos impide repetir errores. Si el legado es una oración, la teología es la gramática que la da forma. Eclesiastés advierte: no te apresures con tu boca. Por lo tanto, sea poco tu hablar. Por lo tanto, mejor no votar que votar y no pagar. Eclesiastés 5:2-6. Parafraseado. Un voto es permitido, no requerido. Es bisturí, no martillo. Puede sanar cuando se usa con cuidado. Puede mutilar cuando se agita para demostrar devoción. Dios se deleita en la verdad en lo íntimo, no en el teatro en el altar. Cuando el miedo o el orgullo se inflan las palabras, intentan construir escaleras para controlar resultados. La sabiduría dice: baja, habla menos, confía más. Jesús intensifica la cautela. No perjurarás, pero yo os digo: no juréis en absoluto. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Mateo 5:33-37. Parafraseado. Por lo tanto, la ética del habla del reino es integridad, no conjuros. Los juramentos intentan importar autoridad externa para apuntalar un carácter tambaleante. Jesús exporta integridad desde adentro hacia afuera, para que no haga falta sello externo. No prohíbe contratos o pactos que protegen a los vulnerables. Prohíbe la fanfarronería espiritualizada que sostiene nuestro ego cuando nuestra honestidad cotidiana debería bastar. La veracidad ordinaria es santa. La hipérbole disfrazada de santidad no. Si ya se te escapó un voto precipitado, el Evangelio da camino de regreso. Arrepiéntete, nombra el miedo o el orgullo que condujo tu boca. Redime si la Escritura provee una vía de salida como Levítico 27. Para consagraciones tómala con humildad y restitución. Repara, pide perdón a quienes tu celo puso en riesgo. Reconstruye la confianza al ritmo de quien heriste. Reenfoca, convierte intensidad en integridad, menos promesas, más cumplimiento. Recuerda, ritualiza la lección para que la adrenalina no tome el volante la próxima vez. La gracia no es atajo, es carpintero. Reconstruye lo que nuestras dramatizaciones rompieron. La higiene del lenguaje importa porque los legados se escriben en pequeñas frases repetidas. Los grandes juramentos impresionan a las multitudes, por lo tanto agotan hogares. Los síes callados y los noes amables rara vez se vuelven virales, pero hacen que las habitaciones sean seguras. ¿Quieres un legado que quepa en una línea y aún así resuene con el sí del cielo? Intenta esto. Ella cumplió su palabra y amó a su gente. O esto. Él dijo la verdad y cargó con su parte. No necesitas un juramento estruendoso para agradar a Dios. Necesitas una boca constante que se niegue a hipotecar el amor. Devuelve la cámara al motivo del umbral. El de Jefté probó su voto y lo halló falto. Por lo tanto, deja que tu umbral, casa, oficina, iglesia pruebe tus palabras antes de decirlas. Imagina los rostros que te saldrán al encuentro. Si tu promesa no puede bendecir ese momento, no es una promesa que debas hacer. El libro mayor no registrará tu elocuencia. Registrará si tu habla hizo que la gente fuera más fácil de amar y más segura de liderar. El nombre de Jefté figura en la lista de la fe. Su historia queda como una advertencia pegada a nuestras puertas. Ambas cosas pueden ser verdad. Y porque ambas son verdad, podemos entrar a la sección final con esperanza y un plan. Mañana empieza con cosas ordinarias, un teléfono que zumba, un calendario compartido, un niño preguntando si estarás en el partido.
Sin trompetas, sin enemigos, agrupándose en la frontera, solo decisiones con forma de correos. Allí nacen o se entierran los votos. La adrenalina no vendrá. Por lo tanto, el carácter debes de venir. ¿Quieres una vida que no hipoteque el amor por victorias que no te recordarán? Así que la construimos adrede antes de la reunión, antes de la oferta, antes del elogio. Empieza aquí valores predecididos. Escríbelos como los atletas vendan tobillos antes del sprint. Nuestra familia protege la cena 3 noches a la semana. Mi equipo no acepta proyectos urgentes que escondan planeación ausente. El sábado va primero en el calendario. Valores primero, oportunidades después. Por lo tanto, cuando la presión toque, se encontrará con una casa que ya votó. Luego un filtro de promesas junto al teclado donde vive el impulso. 5 preguntas. 1. Claridad. ¿Qué exactamente estoy prometiendo, Bego? Consentimiento. ¿Quién cargará el costo? Y ya dijo que sí. 13 costos a mosto. ¿Qué desplazará esto en mi calendario, presupuesto, atención? 4. Consejo. ¿Quiénes son las 2 personas sabias a quienes llamaré antes de firmar 5 reloj? ¿Cuándo revisaremos o terminaremos este compromiso? Si cualquier casilla está en blanco, por lo tanto la respuesta es, aún no. Si la oferta expira mientras buscas sabiduría, por lo tanto, era una mala oferta perfumada con urgencia. Crea una regla de umbral. Antes de aceptar un costo, reúne los rostros que te recibirán en la puerta de casa. Deja que hablen primero. Tu cónyuge puede ver la trampa a la que llamas devoción. Tu hijo puede nombrar el cumpleaños pequeño que no volverá. Tu propio cuerpo puede susurrar los límites que sigues tratando como sugerencias. Los umbrales dicen la verdad. Pon la verdad en la sala antes de que suene el ascensor. Añade un amigo. Equipo rojo. Alguien que ame tus resultados más que tu imagen. Su trabajo es perforar tu bombo. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora que se rompe, que sana? Te sentirás tentado a llamarlo negativo. En realidad es más barato que el arrepentimiento. Si te dice, esto suena a un voto que hiciste para no ser pequeño, no discutas. Investiga. La herida de Jefté fue el exilio, por lo tanto quería garantías. ¿Qué herida quiere garantías en ti? Construye un plan de arrepentir es reparar para cuando el celo rebase la sabiduría. Si ya prometiste de más, por lo tanto, nómbralo con claridad. Arrepiéntete ante Dios sin giro. Luego, arrepiéntete ante las personas con especificidad. Prometí algo que nuestra familia no podía cargar. Lo siento. Redime lo redimible, compra tu voto de vuelta con humildad y un plan ajustado. Repara la confianza a la velocidad de quien heriste. Reemplaza promesas dramáticas por fidelidad callada durante una temporada. Deja que la constancia sea el eco de tu disculpa. Practica memoriales pequeños y programados. Una auditoría trimestral de promesas donde la familia retira un compromiso que parecía santo y vive pesado. Unas semanas sin síes nuevos para todo el equipo después de cualquier gran victoria, para que la celebración no hipoteque la cordura. Una microliturgia pegada a tu laptop. Despacio. Ora. Aclara. Confirma. No son reglas por reglas, son barandales que dejan conducir a la alegría. Entrena tu boca. Proverbios advierte sobre trampas hechas con palabras. Proverbios 20:25. Santiago insta a oír pronto y hablar despacio. Santiago 1:19. Los salmos honran a quien guarda su palabra, aunque le cueste, pero también a quien ama la misericordia. Salmo 15:4. Por lo tanto, practica un vocabulario santo de síes pequeños y honestos, y no es amables y limpios. Necesito consultar con mi familia. No puedo decir que sí a ese plazo. Me honra, pero no me es posible. Estas frases rescatan futuros. Corte de escena. ¿Cuál fue el último sí del que te arrepientes? Escríbelo. ¿De quién fue la cara que pagó por él? Llámale hoy.
Empieza la reparación antes de que llegue la próxima oferta disfrazada de salvación. Finalmente recuerda al Dios que no negocia. Él se da a sí mismo sin letra pequeña. No le impresionan nuestros juramentos dramáticos, pero le deleita el amor constante. Si sientes la punzada de votos pasados, que costaron demasiado, no estás descalificado. La gracia no es un atajo, es un nuevo sitio de construcción. Deja que el Espíritu reconstruya tu umbral para que la próxima vez que vuelvas a casa con una victoria, la puerta se abra a la música y la música no se detenga. Mañana empieza con cosas ordinarias. Por lo tanto, la santidad debe vivir allí. Por lo tanto, la sabiduría debe vivir allí. Por lo tanto, el amor debe vivir allí. Y cuando llegue la próxima oferta, imposible, no necesitarás negociar con Dios. Caminarás con Él calmo, claro, sin miedo, y tus victorias bendecirán los rostros en tu puerta.